Hola mis queridos hermanos, saludo cordial para todos y cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesús. Les habla aquí su amigo y servidor Mario Ancísar Suárez. El día de hoy quisiera invitarlos a estudiar y a meditar el Evangelio de San Lucas capítulo 7 versículos del 1 al 10. Aquel episodio del Evangelio en el cual Jesús sana al siervo de un centurión romano. Entonces, como siempre, primero que todo lo vamos a leer y luego lo vamos a estar meditando versículo a versículo. Repito, Evangelio de San Lucas, capítulo 7, versículos del 1 al 10, que dicen de la siguiente manera. Cuando Jesús terminó de hablar así a la gente, entró en Cafarnaún. Un siervo de un centurión, muy querido de éste, se encontraba enfermo y a punto de morir. El centurión, que había oído hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos para rogarle que viniera y salvara a su siervo. Cuando estos llegaron ante Jesús, le suplicaron con insistencia: merece que se lo concedas, porque ama a nuestro pueblo y él mismo nos ha edificado una sinagoga. Jesús se fue con ellos. Estando ya no lejos de casa, envió el centurión a unos amigos a decirle: Señor, no te molestes porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me consideré digno de salir a tu encuentro. Mándalo de palabra y quede sano mi criado. Porque también yo, que soy un subalterno, tengo soldados a mis órdenes. Y digo a este vete y va, y a otro ven y viene. Y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó admirado de él y volviéndose a la muchedumbre que le seguía, les dijo: os aseguro que ni en Israel he encontrado una fe tan grande. Cuando los enviados volvieron a la casa, hallaron al siervo sano. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Bien, mis queridos hermanos, entonces ahora sí vamos a entrar a meditar este pasaje que hemos leído versículo a versículo. Empezamos en el versículo 1, capítulo 7 de Lucas, versículo 1. Dice: cuando Jesús terminó de hablar así a la gente, entró en Cafarnaún. No me cansaré de repetirlo aunque suene cansón. Cuando leo esto, pienso de que si Jesús hace más de 2000 años estuvo en Cafarnaún, hoy está en tu ciudad, hoy está en tu casa, hoy está en tu vida, hoy está en tu familia. Porque la palabra de Dios tiene que empezar a formar parte de nuestra vida. La tenemos que hacer actual, la tenemos que traer al día de hoy. Para que no sea una palabra vieja y muerta, sino una palabra viva y eficaz. Entonces, en lo primero que tienes que pensar en este momento, mi querido hermano, si estás escuchando y meditando, es: ahora Jesús está pasando por mi vida, por mi ciudad. Y espero yo aprovecharlo de la misma manera que lo aprovechó este hombre. Sigue diciendo: un siervo de un centurión, muy querido de éste, se encontraba enfermo y a punto de morir. Entonces, primero que todo, aquí estamos hablando de un centurión romano, un pagano, no un hombre del pueblo de Dios, un pagano romano. Pero este pagano romano tenía un gran problema. Entonces, problemas no solamente tenemos aquellos que pertenecemos a la iglesia de Cristo, problemas tiene todo el mundo. Y tanto para nosotros como para quienes no pertenecen a la iglesia de Cristo, solamente hay una solución a esos problemas. Y hoy el Evangelio nos va a presentar cuál es esa solución. Pero vuelvo y repito, este hombre tenía un problema, este hombre era un pagano, no pertenecía al pueblo de Israel, no pertenecía al pueblo de Dios, no era seguidor de Jesús. Tenía un problema, pero miremos qué fue lo que hizo. Que aquí es donde está lo importante. Como un mensaje para nosotros los creyentes y para aquellos otros que pronto no se consideran creyentes, pero que tienen también problemas y dificultades. A ellos también les puede servir esta meditación. Para ellos Jesús también es la solución. Sigue diciendo, versículo 3. El centurión que había oído hablar de Jesús. A mí me fascinan estas frases. Por eso me gusta meditar esto frase a frase.
ese centurión había oído hablar de Jesús, ese pagano había oído hablar de Jesús. Y aquí la importancia, mi querido hermano, de que tú y yo no paremos de hablar de Jesús. Porque cuando nosotros paramos de hablar de Jesús, entonces cuando las personas tienen problemas y dificultades no saben a quién acudir y acuden a cualquiera por ahí que les arrastre el ala, y no es así. Cuando nosotros hacemos nuestra tarea y hablamos de Jesús con insistencia, esas personas que nos escuchan o esas personas que de pronto no nos paran incluso muchas bolas, que se ríen y se burlan de nosotros, cuando tengan un problema o una dificultad grande, se van a acordar que les dijimos que Jesús era la solución y van a ir a Él. Por eso es tan importante que no nos podemos callar nosotros de hablar de lo que Jesús ha hecho en nuestra vida, de predicar la palabra de Jesús, de lo que Jesús ha hecho en la vida de tantas personas en el Evangelio, pero que por como no leen la palabra de Dios no lo saben. Entonces nosotros tenemos que seguirles diciendo. Hoy estamos hablando de un hombre, un pagano, que no pertenecía al pueblo de Dios, que no era cristiano, no era seguidor de Jesús, pero que tenía un problema, pero dice la palabra de Dios que había oído hablar de Jesús. Benditas aquellas personas que hablaron de Jesús delante de este hombre, para que cuando él tuviera este problema, supiera a quién acudir. Entonces aquí la pregunta y el cuestionamiento para nosotros es, ¿qué tanto hablamos nosotros de Jesús a los demás? Aunque a veces nos desmotiven mucho, aunque no nos presten atención, aunque se burlen de nosotros. Nosotros de cierta manera, y muchos en la iglesia tenemos de cierta manera la culpa de que muchas personas, cuando tienen problemas y dificultades, se vayan al demonio, a los brujos, a los santeros, a todas esas porquerías que el mundo les ofrece tan fácil la solución hoy en día, y no vayan a Jesús. Tenemos la culpa porque no hablamos de Jesús, no predicamos el Evangelio. Y algunos dicen predicar el Evangelio y predican solo dinero y dinero por todas partes, solo les interesa la plata. Entonces, si este hombre había oído hablar de Jesús, era porque había personas que hablaban de Jesús, y ahí es nuestra misión. Ahí es donde nosotros tenemos que empezar a reflexionar desde ahora. Sigue diciendo, le envió unos ancianos de los judíos para rogarle que viniera y salvara a su siervo. Entonces este hombre lo que hace no es que se presenta delante de Jesús, sino que envía unos intercesores. Envía unos intercesores. Entonces nosotros podemos también utilizar esa ayuda que la iglesia nos presenta, en el caso de nosotros los católicos, a los santos que nos sirven de intercesores, y que otros rechazan y bueno, lo ven feo, no, lo rechazan, no lo aceptan, etcétera, etcétera. Pero en el caso de nosotros que los tenemos, aprovechémoslos. O pueden ser estas personas que creemos que ya murieron y están en la presencia del Señor, o pueden ser personas que conocemos que son vivas y que viven con Jesús y que creen en Jesús y están al lado de Jesús. En este caso no era así, porque estos ancianos judíos no habían aceptado a Jesús como el Señor, como el Mesías. Pero al fin y al cabo eran unos intercesores que a lo mejor le debían un favor a este hombre y se presentaron delante de Jesús pidiendo que lo ayudara. Enseguida lo vamos a ver. Entonces, cuando hablo de la intercesión, obviamente que es diferente a la intercesión nuestra, de un verdadero cristiano o de un santo, porque estos ancianos judíos realmente no habían aceptado a Jesús, pero como que tenían de alguna manera una deuda, un agradecimiento con este hombre, y se presentaron delante de Jesús pidiendo que por favor lo ayudara. Estas ayudas son muy válidas, ya verá cada quien si las acepta y las usa o no, pero que nosotros sí lo hagamos. Pero nos podríamos preguntar también si nosotros estamos dispuestos a interceder por alguna persona cuando viene ante nosotros, para que nosotros le digamos a Jesús que le ayude. Y ojo, puede ser un pagano, puede ser una persona que no crea en Cristo, puede ser una persona que rechaza a Dios, pero estamos nosotros dispuestos a interceder también por esta persona. Este era un pagano y estos hombres fueron e intercedieron por él. Sigue diciendo versículo 4, cuando estos llegaron ante Jesús, y quiero parar aquí porque esto me parece maravilloso, maravilloso porque me recuerda y me empieza a decir a mí cuál es la solución. Cuando dice que llegaron delante de Jesús,
es para decir, esa es la solución, mi querido hermano. La solución a tus problemas, a tus dificultades, a tu vida, a todo lo que tienes, se llama Jesús de Nazaret. Escúcheme, yo jamás me escucharán recomendándoles a alguien diferente que no sea Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret es la solución, siempre. El Evangelio es cristocéntrico porque todo nos lleva a Jesús de Nazaret. Entonces por eso me encanta cuando dice aquí, cuando estos llegaron ante Jesús, me encanta porque está diciendo, ahí está, fueron delante de la solución, fueron ante quién era la solución, ante quién es y seguirá siendo siempre la solución. La solución a todo, mi querido hermano, vuelvo y repito, grábenselo, es Jesús de Nazaret, nadie más, Jesús de Nazaret. Sigue diciendo, le suplicaron con insistencia. No es solamente ir, ay Señor, mira, tal persona tiene un problema, no. Ellos le suplican con insistencia. Con insistencia. Cuando intercedemos por los demás, ¿cómo lo hacemos? Ahí mandamos una oración y ya, o lo hacemos con insistencia. Y argumentan, mire lo que sigue, merece que se lo concedas, porque ama a nuestro pueblo y él mismo nos ha edificado una sinagoga. Entonces estos hombres dan los argumentos de por qué están ayudando e intercediendo por ese hombre, que es un pagano. Dicen, este hombre tiene algo de bueno, y eso algo de bueno que tiene es que primero nos ama y nos respeta como pueblo, y segundo nos ha edificado una sinagoga. Para quienes no sepan, recuerden que en Israel existían las sinagogas, que eran estudio de la palabra de Dios. Se reunían ellos el Shabbat a estudiar, a leer, a conocer la ley, etcétera, etcétera, a cantar salmos. Era diferente al templo, donde solamente era para realizar culto a Dios por medio de los sacrificios. Y este hombre los había ayudado. Entonces ellos consideraban que merecía que por eso el Señor los escuchara. Y el Señor los va a escuchar y los va a ayudar. Entonces estos hombres dan los argumentos de por qué están intercediendo por él y por qué creen ellos que merece que Jesús le dé una mano. Versículo 6, miren qué maravilla. Jesús se fue con ellos. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso, esto es lo que me encanta a mí, la frase a frase de la palabra de Dios, de no pasar por alto a las carreras. Jesús se fue con ellos, y si se fue con ellos, se va contigo. Va para donde este pagano a ayudarlo. Va para tu casa, para tu familia, para donde usted quiera, si es a ti el que te va a ayudar también. Jesús va porque Él quiere ayudarlos, Él quiere mostrarles quién es Él. Y aunque sabe que es un pagano, a lo mejor mostrándole quién es Él, cambia el corazón de esta persona y tal vez algún día, o no lo sabemos, pudo haber terminado siendo un buen creyente, un buen cristiano. Jesús no lo despreció porque no era judío. Jesús fue a ayudarlo. Entonces Jesús fue con él. Eso va a ser contigo. Si estás intercediendo por alguien o si el que necesita es ayuda de Jesús eres tú. Va contigo. Eso es hermoso. Sigue diciendo, estando ya no lejos de casa, envió el centurión a unos amigos a decirle. Entonces, cuando ya Jesús estaba acercando a la casa del centurión, él envía nuevamente a unos intercesores, a unos emisarios. ¿Qué le dijeron? Miremos. Señor, no te molestes porque yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Y por eso ni siquiera me consideré digno de salir a tu encuentro. Este pagano reconoce que es indigno de que Jesús entre a su casa. Fíjense que es una frase que se utiliza antes de la comunión. Señor, no soy digno de que entres a mi casa. Y se agrega, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Nadie es digno de que Jesús entre a su vida. De poder que Jesús entre a todo lo que somos nosotros, llenos de pecado. Pero también es cierto de que una palabra de Jesús basta para que todo cambie, para ser sanados, para ser tocados.
Pero ¿qué va a hacer este hombre? Este pagano va a mostrar un acto de fe incluso más grande todavía. Miren lo que hace. Mándalo de palabra y quede sano mi criado. Entonces este pagano no solamente está creyendo de que Jesús puede sanar a su criado, sino que además lo puede hacer a distancia. Tremendo. Muestra algo todavía mucho más grande que lo que muchas personas creen o se han imaginado o se imaginan. ¿Y cuánto choca esto con nuestra incredulidad? Con la incredulidad de tantas personas que piden, que dudan todavía de que Jesús tiene poder y los quiere ayudar y los va a ayudar. ¿Cuánto choca esto? Miren, este hombre no solamente cree que Jesús lo puede ayudar, sino que además lo puede hacer a distancia, lo puede sanar a distancia. Es tremendo lo que es la fe de este hombre, es tremendo. Entonces, ¿cuántos de nosotros decimos creer en Jesús, pero dudamos de su poder sanador? ¿Cuántos? Es una reflexión que nos queda a cada uno de nosotros. Versículo 8. Porque, entonces le dice, mándalo de palabra y quede sano me he criado. Y va a argumentar el por qué. Porque también yo, que soy un subalterno, es decir, él tenía jefes más arriba de él, tengo soldados a mis órdenes. Y si digo a este vete, y va. Y a otro ven y viene. Y a mi siervo hace esto y lo hace. Entonces aquí está la explicación de por qué este pagano cree que Jesús lo puede hacer a distancia. Dice, yo soy subalterno, pero tengo soldados a mis órdenes. Y si yo le digo a uno que vaya, va. Y si le digo a uno que viene, viene. Y no me puede decir que no. Va y viene. Si le digo haga esto, lo tiene que hacer y lo hace. Entonces está dando los motivos. Y le está diciendo a Jesús, yo creo que tú tienes el poder para que con simplemente decirlo, me he criado que eres sano. ¿Qué provocó esto? Versículo 9. Al oír esto, Jesús quedó admirado de él. Este acto provocó la admiración de Jesús por este pagano. Yo me pregunto si alguna vez nosotros hemos provocado la admiración de Jesús. O si al contrario, somos de los que Jesús dice, ay, y agacha la cabeza y dice, ay, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Entonces este hombre provoca la admiración de Jesús. Si nosotros provocáramos la admiración de Jesús, obtendríamos todo aquello que necesitamos que el Señor haga por nosotros. ¿Qué sigue haciendo Jesús? Y volviéndose a la muchedumbre que le seguía, les dijo. Y volviéndose a la muchedumbre que lo seguía, y volviéndose a la muchedumbre que lo sigue hoy. Porque este no es un mensaje de hace 2000 años y solamente para ese tiempo. Este es un mensaje para hoy. Hoy se vuelve Jesús a la muchedumbre que lo sigue. Que es que la muchedumbre es muy peligrosa, porque va atrás de lo novedoso, solo tras el milagro, no va tras Jesús, que es el... No debiéramos de ir, sí está bien, necesitamos el milagro y lo queremos conseguir, pero más que el milagro necesitamos a Jesús. Hay gente que solamente va buscando milagros y buscando donde se aparece no sé qué, donde hay novedades, donde todo eso, y después se desaparece. Y volviéndose a la muchedumbre que le seguía, les dijo, os aseguro que ni en Israel he encontrado una fe tan grande. Esto es un reproche para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel era el pueblo de Dios, escogido por Dios. Era el pueblo que tenía las escrituras, las profecías. Era el pueblo que debiera tener la fe más grande que este hombre. Y Jesús dice, en Israel ni siquiera he encontrado una fe tan grande. Puede que pase hoy lo mismo en el cristianismo. Puede que Jesús nos tenga que decir, yo ni siquiera en el cristianismo, en la iglesia, en mi iglesia he encontrado una fe tan grande como la que tienen algunas personas cuando van delante de Jesús. Fe grande, por eso consiguen milagros y consiguen cosas.
Entonces Jesús aprovecha y reprocha a su pueblo por su falta de fe. Están con él, van detrás de él, de los que estaban ahí, pero les falta fe. Y si te falta fe, no verás cosas grandes. Versículo 10. Cuando los enviados volvieron a la casa, hallaron al siervo sano. Miren, mis queridos hermanos. Qué maravilloso esto, mis queridos hermanos. Donde lo maravilloso no es que lo haya sanado y lo haya sanado a distancia, sino que lo puede hacer contigo y por aquellas personas por las que tú estás intercediendo. Eso es lo que es maravilloso. Esto no es para decir, ay, tan bueno para ese centurión romano, qué maravilla para ese criado. No, eso es para decir, bendito Dios, bendito el Señor que sigue siendo el mismo y que hoy puede hacer eso también por nosotros o por las personas por las cuales estamos intercediendo. Eso es lo maravilloso, traerlo a nuestra vida, tomarlo para nosotros, apropiarnos de esta palabra del Señor. Entonces, mis queridos hermanos, ¿tienen problemas y dificultades? Jesús y nada más que Jesús es la solución. Jesús ha hecho grandes cosas en tu vida. Conoces del Evangelio, habla de Jesús, predica a Jesús, da testimonio de lo que Jesús ha hecho en tu vida para que los demás escuchen y cuando tengan problemas y dificultades sepan quién es la solución y vayan a Él. Y si somos nosotros quienes tenemos problemas y dificultades, vamos a Él con fe y tengamos la certeza de que el Señor nos ayudará. Entonces, mis queridos hermanos, yo no me quiero quedar, al menos antes de hacer una corta oración, en que siempre el Evangelio va a ser cristocéntrico, es decir, todo le apunta a Jesús. Y yo jamás les daré, vuelvo y repito, una solución que no sea Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret es la solución. Todo debe de ir a Él. Es Él quien lo hace. Y como vemos en el caso de hoy, no solamente lo hace con creyentes, con gente de su pueblo, sino con aquellos paganos que con fe se acercan a Él, para por medio de mostrarle su poder, su ayuda, quién es Él, estas personas tal vez se interesen y terminen creyendo en Él. Así es el Señor. Entonces vamos a hacer un momento de oración y con eso terminamos. Amado Señor Jesús, también hoy pasas por nuestra ciudad, también hoy pasas por nuestra vida, nuestro hogar, nuestra familia. Y tal vez en ese momento estés pensando en alguien que te pidió una oración, que te pidió que intercedieras por él ante el Señor para que lo ayudara. Este es el momento para que te des cuenta de que el Señor sí puede ayudar a esa persona, pero tú tienes que interceder con insistencia. Pero tal vez seas tú mismo el que necesita de Jesús. Y Él es la solución. Pídele con insistencia que te ayude. Muéstrale una fe grande de tal manera que Él quede admirado y no se pueda negar. Tenemos que seguir hablando de Jesús. No podemos callarnos. El mundo nos quiere callar. Mucha gente nos quiere callar, nos quiere desaparecer. Porque al demonio no le interesa que sepamos con claridad cuál es la solución y es Jesús de Nazaret. Pero aún así no nos podemos callar. El demonio quiere que no sepamos cuál es la solución para que nos vayamos detrás de él por medio de brujos, santeros, toda esa gente que se lo pasa por ahí ofreciendo soluciones. Y nosotros tenemos que seguirle gritando al mundo, no, esa no es la solución es Jesús de Nazaret. Pídele al Señor que vaya a tu casa, que sane a tu familia, que te sane a ti, que sane a esa persona por la que estás orando e intercediendo. Hazlo con insistencia y como dice la palabra del Señor, Él irá contigo y Él sanará, ayudará, bendecirá a esas personas que lo necesitan. Eso es maravilloso, mis queridos hermanos, porque eso es para nuestra vida. Es para nuestra vida también. Qué bueno tener un Dios que nos acompaña, que está pendiente de nuestras dificultades y que nos ayuda. Basta es que tengamos un poquitico de fe y seguridad de que el Señor lo va a hacer.
Bendice, Señor, a todas aquellas personas que nos escuchan, que nos piden oración, que están necesitando de ti. Permite, Señor, que siempre los llevemos a ti, que nunca los llevemos a nada que no seas tú. Bendícelos, ayúdalos, Señor, y que sobre todo se conviertan en discípulos y seguidores tuyos. Amén. Bien, mis queridos hermanos, como siempre, si no son parte de este canal, yo los invito a que se suscriban, a que toquen esa campanita, la campanita de notificaciones. Eso es para que cuando se suba un nuevo video, pues te notifiquen que hay un nuevo video y lo puedas ver. También, si te parece buena la enseñanza, le puedes dar un clic, ahí aparece. Si no te parece, pues le puedes dar el que no te parece, etcétera, no hay ningún problema. Pero sobre todo, te invito a que compartas con tus familiares, amigos y conocidos. Puede ser que estén pasando por una situación similar y necesiten saber cuál es la solución y llevarla a sus vidas. Eso es lo más importante. Que Dios los bendiga y nos vemos en una próxima ocasión.